muchísimas gracias por haber aceptado hacer la entrevista para el Parque Milonguero. Yo te agradezco que me hayas invitado. Es un honor para mí que estar acá, que haya un reconocimiento. Te agradezco. Muchas gracias, el honor es nuestro. Bueno, vamos a comenzar. Normalmente hago siempre la misma pregunta. ¿Cuál es el recuerdo de tango más lejano que tenés? ¿Más lejano de tango? Cuando empecé a escuchar mis primeros tangos. Era muy chico y en mi casa se bailaba. 7 hermanos varones. Yo el menor, mis hermanos mayores venían con los amigos a practicar en mi casa. Y en aquella época no había dicho que había vitrolero. Bueno, y yo hacía de vitrolero. Bueno, y así fue mi primera conexiones con el tango, que empecé a escuchar orquestas y todo eso, y fui aprendiendo, y me gustaba, y miraba, y me gustaba cada vez más. Bueno, y siempre fue así, hasta que, no sé, ya chico, tendría 10 años, 11, y hay una fiesta familiar, mis hermanos todos milongueros, aparte dos tipos, qué sé yo, las chicas querían bailar con él. Y mi hermano estaba mi hermano el mayor, había un par de chicas que querían bailar con él, y a uno de ellas le dice, baila con este. Y me dice, vos baila con ella. Me quería morir, que si yo no sabía, nunca había bailado. Vos baila con ella. Bueno, es así que después bailé toda la noche. Tuve suerte porque aprendí bastante bien mirando solamente. ¿Hasta el momento habías mirado y pasado la música? Nunca. Me usaban de vez en cuando de mujer. Como una chica me usaban de mujer. Es así que hasta aprendí a bailar de mujer también. Bueno, y cuando tenía 13 años más o menos, iba a cumplir 14, le dije a mi papá que me comprara un pantalón largo porque quería bailar. Mi viejo me dijo que no. ¿Te dijo que no? Sí, me dijo que no. ¿Qué tuve que hacer? Recurrir a mi hermano mayor, llorarle la carta, como se dice, y me compré un pantalón largo. Bueno, te imaginas. Y bueno, ya así empecé que fui a bailar por primera vez a Racing de Villa del Parque. La primera vez que fui a bailar fue ahí. Bueno, así empecé. Y después, de ahí, como yo soy del barrio de Boedo, empecé a bailar por primera vez al club Bristol, que estaba en la calle de Rioja y Brasil. Ahí ya cada vez mejor, hasta que el día que llego, donde tengo que ir, a un lugar que se baila bien. Pero ahí en el Bristol se bailaba muy bien, pero muy bien. ¿Y llegaba gente del barrio o iba gente de distintos lugares? De distintos lugares, no, porque era lindo ambiente, muy lindo ambiente. Y de ahí donde fui a Huracán. Uy, palabras de choro. A Huracán. Bueno, a ese ya era mucho, tenía 14 años. Iba con mi hermano, al final mi hermano Cacho, y todos los muchachos de ahí del barrio, de café, qué sé yo, que íbamos ahí a Huracán. Y eran los domingos. Y había 4 o 5 pistas y todas llenas. Y tuve la suerte de ver varias orquestas ahí, varias. Bueno, hasta que después ya, más grandecito, ya me quedaba chico Huracán. Ah, bueno. Ya quería más. Me habían hablado del Buenos Aires. El de Gaona. El de Gaona. Y un día me voy. Con mi hermano Cacho. Omar. Y nos vamos. Bueno, llegamos allá. Tuve la suerte que había una chica que iba a bailar el Huracán. Una chica que iba a Huracán estaba ahí. Estaba ahí. Y bueno, a la bolilla. Imagina, nuevito, mocoso era yo. ¿Quién me iba a ver? Y bailo con esa chica. Hasta que bailar a ella, para que me conozcan, para que me vean, como era normal, viste, en todos lados. Bueno, tuve la suerte de que después bailé toda la noche. Bueno, así empezó
Te habías desempeñado bien. Me desempeñé. ¿Y cómo hacías para entrar a los lugares siendo tan joven? No, bueno. Que no eras mayor de edad. No, después iba al centro, iba con el documento de uno de mis hermanos, mi hermano Ulises. ¿Mismo apellido? Claro, total, sí. No te miraban. Cuando vos sacabas la libreta, por ejemplo, la libreta de ordenamiento, que era diccionario, hacías así, ya los tipos decían, no, está bien, pasa. Ah, no hizo falta que la... No, casi nunca. Cuando decía, ¿vos qué edad tenés? 18. ¿Seguro? Dijo, acá tengo la tarjeta. Con toda seguridad. Sí, si vos se aflojaba, ya. La ventaja de ser el menor de Sí, los sí, 7 hermanos. claro. ¿De ahí vino el nene? Claro, 7 hermanos más varones, yo era el más chico de todo y vino el nene. Desde entonces se quedó el nene. El nene, sí, el nene. Claro, y tuviste el ejemplo de ellos y la posibilidad. Yo aprendí de ellos a bailar. Nunca tomé una clase. ¿Y había alguno de esos hermanos que se destacaba más en el baile? Porque en aquella época querían bailar, todo el mundo bailaba, no le importaba de viajar o dar exhibiciones, no, todo el mundo quería bailar. Mientras, El placer de bailar. El placer de bailar, la milonga, el tango, ¿entendés? Y era eso. Después cambió, por ejemplo, en el caso mío, que yo tuve la suerte, Dios dijo, toma esto para vos, y me pude viajar, tuve la suerte de viajar, pero si no, lo que menos le importaba a la gente era eso. Vos me decías, tuviste oportunidad en estos viajes, tuviste oportunidad de participar también, no solamente como maestro o en una exhibición en una milonga, sino que participaste en un espectáculo. Sí, sí, que es danza maligna. ¿Quiénes estaban? Estaba el flaco Dani, Pupi, hay otro muchacho no me acuerdo, estaba Silvana Grill, Susana Rojo, la chica esta que bailaba con Pupi, que ahora no me acuerdo, que está... Y bueno, la orquesta era Tango Bea, que dirigía Lineski. Y fuimos íbamos un mes, París, Montpellier, Perpignan y Basolda Gómez. ¿Cuál es el lugar que te sentís ¿Más cómodo? Sí. Italia. Italia. No. Y eso que no fui al sur, fui al norte, con una chica amiga, muy buena bailarina, que fue una de las pocas que enseñó códigos de tango en Europa. Elisabetta Cavalieri, sí. Una amiga divina. Sí. Me acuerdo que daba clases las mujeres de aquel lado y los hombres de este lado. Y les enseñaba cabellera a las chicas. Tal es así que si vos vas ahora a ese lugar, al ambiente de las mujeres, si va una persona de al lado a buscarla para bailar, le dice que no. Volvamos un poco atrás. ¿Cuáles eran las actividades de la sociedad argentina? Y acá, en esos años había fútbol, carreras y tango. Y decime, ¿y vos jugabas al fútbol también? Sí, me encantaba. Claro, muchos de los milongueros y de los que se destacaron en el baile, tengo entendido que fueron buenos futbolistas. Sí, yo jugué en las divisiones inferiores de Platense. Ah, sí. Sí. Contame un poco, ¿cómo era esto en tu juventud? De salir de una milonga, Huracán, era hasta determinado horario, algo así, ¿sí? Estaba una gira, ¿no? Estábamos en Huracán y había un colectivo que pasaba por Avenida Caseros, el 172, no me acuerdo si iba a la Villa del Parque, no me acuerdo dónde iba, y pasaba por ahí, y pasaba 11 menos 5, pasaba por la puerta de Huracán. ¿Y Huracán a qué hora terminaba? No me acuerdo si era a las 12, a la 1, no sé. Y 11 menos 5, a 11 menos 10 ya estábamos todos preparados, avisándonos, éramos 4 o 5 que viajábamos todos juntos, para salir corriendo para tomar el colectivo. Corriendo 11 menos 5, ya vienen corriendo a tomar la parada del colectivo. Bueno, el tipo nos conoció
Y todos los domingos nos esperaban en la puerta del club después. Nos esperaba, vamos, che, que me voy, dale, vamos, che, que me voy, dale, che, vamos, ¿cómo? Y subimos corriendo. Cuando el último, después esa línea dejó de correr, después apareció otra línea, bueno. Y nos despedimos del tipo, y todo como si fuera un amigo, y todo. Bueno, después seguíamos. Muchas veces nos íbamos para el centro, a Piccadilly. ¿Viste dónde está el Teatro San Martín? Que hay un teatro. Sí. Piccadilly. Bueno, ahí abajo hay una confitería bailable. Bueno, íbamos a bailar ahí hasta las 4 me parece que era. Y después de ahí, a comer fideos ahí por Pipo, Pepito, cualquier lugar. ¿Se tenía todo el circuito? De todo el circuito, no, que todo el mundo hacía eso. Pero antes caminabas por Corrientes a las 4 o 5 de la mañana sin ningún problema. ¿Y era realmente la ciudad que no dormía? No. Los bares, pero era una cosa, qué sé yo. Nosotros parábamos también en un barcito, Don Costa se llamaba. Estaba en Uruguay y Corrientes. Ahí llegabas a la noche, estaba repleto. ¿Encontraban a músicos, cantores? ¿Había algún punto de reunión? Por ejemplo, la orquesta de Pugliese se juntaban en la avenida San Juan y Mármol, José Mármol. Se juntaban ahí. Empezaban a ensayar, que yo, después se iban, pero estaban ahí. ¿Vos ibas ahí a veces? Pasaba a veces, sí, pero yo no era habitual. Yo vivía cerca, pero como era hincha de Troilo, yo soy y moriré hincha de Troilo, no me interesaba Pugliese. ¿Y dónde paraba Troilo? ¿En qué café? No, Troilo tenía ahí en la esquina de la casa, el bar de Aníbal Troilo, ahí pasaba a él, y después iba mucho a la lechería que está ahí en Corrientes y Paraná, ¿cómo es? La Giralda. Iba mucho ahí, Troilo también, pero no tenía, mayormente era el lugar que te digo yo, la esquina de Aníbal Troilo, donde paraba él. ¿Y cómo fue que vos conociste a Troilo? Se casaba un hermano mío, cena, qué sé yo, muchachos amigos, que algunos fueron, otros no. ¿Dónde fuimos? A un cabaret. Yo tenía 15 años, iba a cumplir 16. Muy precoz entonces. Y donde fuimos al Marabú. Yo no sabía. De eso no sabía nada. ¿Quién estaba? Cuando me entero que estaba Troilo. Acá entro, de alguna forma entro. Todos sentados, qué sé yo. Y viene mi hermano y me dice, ven que estaba con este amigo de él. Se dijo que estábamos para sentar a Troilo. Y bueno, cuando le di la mano, antes se acostumbraba a dar un beso. Claro. Cuando le di la mano, las patitas mías me hacían así. Eso fue para mí fue lo máximo. Escuchar verlo a Troilo, que me presentaran a Troilo, qué sé yo, y bueno, estuvimos charlando, ¿te gusta el tango? ¿Te gusta bailar? Sí, qué sé yo. Y bueno, y así lo conocí. ¿Y lo seguías a donde se presentaba, me imagino? Sí, siempre, cada 2 por 3. Con el tiempo lo vi otra vez y se acordó de mí que me había presentado este muchacho. ¿Se acordó? Se acordó. ¿Y cuánto tiempo había pasado? 2 años, 3 habrán pasado, se acordó. Te cuento una cosa. Una vez estábamos todos en casa, ¿no? Y viene uno de mis hermanos que también falleció, Pichi, que se llama Ulises. Sin que nosotros me vieran, me dice, toma, anda a la disquería y comprá tal disco de Pugliese. Me acuerdo que era La Tupungatina. Mirá. Voy, se lo compro y se lo doy a él. Están poniendo, en casa siempre se escuchó Troilo. Y mi hermano, el mayor, encuentra ese disco. ¿Y este disco quién lo trajo?
Pichi, le dije. No, rompéselo. Rompéselo. No, yo no, rompéselo. Se lo rompí. Nunca más escuchó Pugliese en casa. Después con el tiempo sí, te imaginas, pero Troilo era, primero Troilo, después todo lo demás. Cuando estás en milonga para bailar, además de elegir la música que siempre preferís, Troilo, ¿qué condiciones te tienen que dar? Porque no sos, yo te he visto y no sos de bailar tanto. Que la chica baile bien, nada más. No me interesa si es linda, fea, pero que baile bien, suficiente. La mujer te demuestra cuando está con intención del baile. Es como se siente. Cuando vos agarras a la mujer, le abrazás y empezás a bailar, y vos ves que te responde las cosas que vos decís, esta tiene ganas de bailar, quiere bailar. O sabe bailar. Y vos te entusiasma eso, que sepa bailar. ¿Entendés? Al saber bailar, ¿qué más querés? Estás a gusto con la orquesta que vos te gusta. La chica que baila bien, y ya te entrega, al menos yo bailo de corazón. Yo bailo de corazón. Sí, si la mujer también se entrega. Se entrega, claro, es una cosa. Porque yo digo siempre, es esto lo que juega. Es esto lo que juega. Cuando hay esa comunión, bárbaro. Es eso. A veces hay personas que bailan o que van a bailar, qué sé yo, no sé. No se dan cuenta de qué orquesta, la mayoría, ¿no? Pero ya se dan cuenta cuando bailan conmigo quién orquesta es, qué sé yo. Hay orquestas, ya te dije, 6 o 7 orquestas son las que mis preferidas, las que yo quiero bailar. Después los demás ni me interesan. ¿Las podés mencionar para que quede? Bueno, Troilo, Di Sarli, D'Arienzo, Pugliese, De Mare, Calò, Tanturi, D'Agostino. Ya está. Esas van al frente. Esas, arriba, primer nivel. No, acá arriba hay uno, después todo lo demás abajo. Después todo, nada, todo demás igual. No, ¿cómo? Di Sarli en primer lugar, también, una cosa que, ¿entendés? No podés negar, igual que Pugliese. Son cosas que no podés negar. D'Arienzo. Pero siempre yo hablo de la época de oro del tango. Pero bueno, en la época de oro del tango vos eras un niño. Claro, no, pero yo no bailaba en esa época, pero ya escuchaba. Pero pasabas la música. Que pasaba la música. Por ejemplo, el Club Buenos Aires tenía un domingo pasaba Troilo, otro domingo pasaba Di Sarli, otro domingo pasaba D'Agostino con Vargas y otro domingo popurrí de orquesta. Mirá vos, qué locura. No. Y el día que más se llenaba era con D'Agostino. ¿Ah, sí? Con D'Agostino Vargas, ¿no? Pero siempre lleno, ¿te imaginas? Pero mirá vos qué cosa, ¿no? Esas tres orquestas, tantos años que estuvieron dominando ese lugar, ¿no? Nunca cambió, únicamente en carnavales. De la época que bailabas siendo joven y ahora, ¿cuáles son los cambios más significativos que notás? Lo más significativo, que es el estilo, los códigos, no, cambió mucho eso. ¿El estilo cómo era antes? Antes no se tiraba tanto, antes, lo sigo haciendo, mientras se luzca la mujer, suficiente. Hoy en día se quieren lucir los dos y desdibujan el baile. Porque haces tantas cosas en un tango, una exhibición, haces tantas cosas que desdibujás lo que haces. No hay nadie, pocos parejas ojalá que sigan bailando, no toda la vida, pero pocas parejas caminan en el tango. Hacen una exhibición, nos dan 4 pasos. Si eso es la base del tango, caminar, pararte, hacer una pausa, tirar lo que vos, y después arrancar de vuelta.
Hoy empiezan a hacer figuras. Yo no reniego a eso y nada por el estilo. Si lo saben y saben más, todavía mejor. Pero demostrarle a la gente cómo se empieza. Que si vos tirás paso a paso, él tira paso a paso, y la gente que está ahí quiere aprender, lo primero que va cuando va un tipo que quiere aprender, le dice, no, yo quiero tirar, no quiero caminar, quiero tirar paso. No es así. Vos tenés que primero aprender, acá abajo. Si después te querés subir a un escenario, pero primero tenés que aprender acá, lo de esto, lo que hay en el piso. Y después subirte al escenario. Como hay muchas chicas que yo conozco, que eran bailarinas de tango fantasía, que las bolean, qué sé yo, no sabían bailar la pista. Claro, es diferente. Claro, es diferente. Menos mal que se dieron cuenta y están aprendiendo también, porque les gusta también. No es que a mí bailar con una chica que baila en arriba del escenario, me levanta la pierna por acá arriba y yo qué hago. ¿Entendés? Es eso. Bueno, y decías también los códigos. Los códigos, sí, los códigos cambiaron porque vino influenciado por la gente europea, porque no se acostumbra a cabecear. Van de al lado, las agarran a la chica de la mano y la chica sale. Y yo no lo acepto eso, porque si yo quiero bailar con ella, no voy a ir a buscarla al lado. Si la chica no quiere bailar conmigo, ¿qué pasa? Que ella por educación, por respeto, y yo soy un tronco, ponele. Y la chica se va a bailar y dice, y con este tipo, y justo me vine a buscar a mí para bailar. ¿Entendés? Y eso no, a mí no me gusta pero para nada eso. Si tuvieses que definir el tango con una palabra, ¿cuál utilizarías? Vida. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Malena, a Mariette. La sombra que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele, está soñando con el brillo de su traje de satén. Quien pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser nomás mi propio corazón. En el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez.
Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser nomás mi propio corazón.